Hace un par de días salió una carta que se difundió que dice que todo el que se opone al movimiento no ágida debe ser considerado como hereje. ¿Ok? Ahora, no importa lo que yo piense de esa carta, yo no firmé esa carta, obviamente. La firmaron rabinos de muy alto nivel, también otras personas que no son rabinos. El punto es que esa carta se difundió y ayer se manifestó un rabino que vive en un suburbio por allá en Estados Unidos, en Miami. eh, y él dijo, él es una persona que él se opone al movimiento no ágida. ¿Ok? Ahora, les voy a explicar un poco, no sé si ustedes vieron el video de esta persona, pero les quiero aclarar varias cosas por si acaso, por si ustedes ven este video, yo quiero que ustedes tengan claras ciertas ideas. Lo primero es que el centro de Torah, el centro de la Torah del mundo está acá, en Israel. En Israel están los más grandes sabios de la Torah. Y los más grandes sabios, y que son personas de un nivel impresionante, y que a mí me encantaría que ustedes supieran hebreo para escucharlos, para escuchar la grandeza de estas personas. Todos estos sabios, que son el Rav Lau, el Rav Yosef, el Rav Sherki, o sea, el Rav Eliau, son personas que son de un nivel gigante y todos están a favor del movimiento Noágida. Todos están a favor del movimiento de los Benei Noach y apoyan a que hayan comunidades de Benei Noach, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, hay uno que otro rabino por el mundo que se oponen al movimiento Noágida. Y en verdad los pueden contar con la palma de la mano. En español, yo solo he visto a uno que se opone, un rabino que vive en un suburbio en Miami, nuevamente el centro de Torah es Israel. Pero al otro lado del mundo también hay rabinos, obviamente, entonces hay un rabino que él, digamos, se opone al movimiento no ágida y él ayer hizo un comunicado de que lo siguiente, ¿ok? Cuando ustedes vean el video van a entender lo que voy a decir y voy a decir unos cuantos, digamos, cosas que digamos, me llamaron la atención. Lo primero es que esta persona, este rabino que tiene su comunidad en Miami, hay que entender que su comunidad son personas que se convirtieron al judaísmo y está bien, ¿ok? Yo creo que por eso, yo entiendo que él necesita que las personas se conviertan para él tener su comunidad. Ahora, está bien la conversión al judaísmo. El judaísmo tiene conversión, está bien. Pero si una persona no se quiere convertir, también está bien. No todos se tienen que convertir. Entiendan que, y este rabino de Miami, él parte de la idea, él parte del principio de que todo aquel que lleva algún apellido sefaradí o todo aquel que dice que pretende venir de descendientes sefarditas, anusim, se llaman Bnei Anusim, son las personas que durante la Inquisición fueron, los anusim, durante la Inquisición fueron forzados a convertirse al cristianismo. Eso fue hace 500 años y pues a lo largo de, pues hace 500 años fue el clímax, pero durante estos últimos siglos la Inquisición forzó a personas a convertirse al judaísmo, al cristianismo, perdón. Ahora, hay descendientes de estas personas, pero piénsenlo de este modo. Eh, la expulsión de España fue hace 500 años. Solo piénsenlo de este modo, que hubo en España algún judío que lo convirtieron a la fuerza al cristianismo y se fue a Latinoamérica, a las Américas en el año 1492 y 500 años después tendrá un montón de descendientes, una sola persona, ¿cuántos descendientes puede haber? Ahora, sí, puede que una persona hoy en día en el siglo XXI tiene un tatarabuelo de hace 500 años que fue judío. Entonces vamos a decir, no, yo soy descendiente, esa persona va a decir, no, yo soy descendiente de los Anusim. Sí, pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo, que para convertirse al judaísmo una persona no tiene que venir de los Anusim. Cualquier persona, si cumple las características, puede convertirse al judaísmo. Por ejemplo, un japonés o alguien en Katmandú o alguien en Somalia no tiene que tener ancestros judíos para convertirse. Simplemente, si se quiere convertir y en verdad hace el proceso como es debido, se puede convertir. Al igual que una persona que puede que sea un descendiente de los Anusim, que pueda ser un descendiente de los judíos marranos, como los llaman, y que crea cosas distintísimas a la Torá, esa persona no se puede convertir porque esa persona va en contra de los valores de la Torá. Entonces, tener un antepasado de los Bnei Anusim o no tenerlo es irrelevante, no tiene nada que ver para el proceso de conversión, ¿ok? Si una persona se quiere convertir, lo puede hacer, es lo primero. Lo segundo, ¿un no ágida se puede convertir?
La respuesta es que sí, los Bnei Noach también se pueden convertir. Eso está escrito muy claramente en Ilhot Melachim. O sea, sí, un Noachida se puede convertir si quiere. Pero ¿cuál es el punto? Que un Noachida, entre el más entiende el valor que él tiene como no judío, él llega a la conclusión de que no es una obligación convertirse, que no tiene que convertirse. ¿Sí me entienden? Ahora, este rabino en Miami que se opone al movimiento Noachida, y nuevamente les repito, los más grandes sabios de Israel, personas enormes, el Rav Lau, el Rav Eliyahu, o sea, personas de un nivel enorme que están a favor del movimiento Noachida y son rabinos de Israel y también alrededor del mundo hay muchos a favor. Y un rabino que está en contra, que vive nuevamente al otro lado del planeta y tiene su comunidad ahí, él parte de la idea, y pues cuando yo vi el video, su comunicado, a mí digamos, me molestó un poco que él parte de la idea de que ser gentil es algo malo, o por lo menos a mí me dio la impresión, porque él dice, lo que él dice en ese video es que dice, miren, hay personas el movimiento Noahida fue inventado en el siglo XX por los hasídicos y ellos están tratando de detener a los Bnei Anusim, a los judíos descendientes de Sefarad, los están tratando de detener para que no se conviertan y se queden como gentiles. Pregunto yo, primero que todo, falso, eso no es verdad. Primero porque el movimiento Noahida no es del siglo XX, los conceptos de Bnei Noach son más antiguos que la mismísima Torá, ¿ok? Lo segundo es que nadie está tratando de tener conversiones. Nuevamente, si una persona se quiere convertir, que se convierta. No tiene nada de malo. Y lo tercero es que, ¿qué tiene de malo no ser judío? Y esto es lo que a mí me molesta que diga este rabino por allá en Miami, de que a ustedes les quieren poner la etiqueta de gentiles. Y pregunto yo, ¿qué tiene de malo ser gentil? Que a propósito, la palabra gentiles no es una palabra judía, es una palabra que se inventó el cristianismo. En hebreo se dice goim, que son naciones, ¿ok? También los judíos somos una nación, así está escrito en Génesis 12, versículo 3, es Hale Goy Gadol, que nosotros somos una nación, porque hay muchas naciones, ¿ok? La palabra gentil es una palabra cristiana. Y aquí esta persona dice que le están poniendo la etiqueta a los noágidas, la etiqueta de gentiles. Y miren, yo no creo que ser gentil o, digamos, no ser judío no tiene nada de malo. Eso es algo que me parece un poco, digamos, atrevido y es hacerle pensar a las personas que no ser judío es algo malo. Bórrense eso de la cabeza. Los no judíos son muy importantes. Los no judíos son el futuro del mundo. Los no judíos, es que piénsenlo de este modo. Los profetas de Israel vieron un mundo en el que las naciones hacen paz, un mundo en el que no hay guerras entre quién, entre las naciones, entre los no judíos. Por eso es que los no judíos son muy importantes. La razón por la que los judíos existimos, que el pueblo de Israel existimos, es para ustedes, para los no judíos. Entonces, cuando hay una persona que dice, no, es que a ustedes los quieren dejar, a los Bnei Anusim dice, ustedes, los descendientes de sefarditas, quieren que ustedes se queden como gentiles. Primero que todo, no. El que se quiera convertir, que se convierta. El que no se quiera convertir, que no se convierta. Pero si no se va a convertir, les recomendamos que cumpla las leyes de Noé, porque ese sí es el futuro. Eso sí está escrito, Rambam escribe, Maimónides, que el que cumple las leyes de Noé tiene parte en el mundo venidero. ¿Okay? Eso es algo muy importante que vi de su comunicado y que me dolió bastante que lo haya dicho de esa forma. Ahora, nuevamente, vuelvo a repetir que una persona no tiene que buscar una excusa para convertirse, ¿ok? Ahora, miren, yo no les estoy diciendo que se conviertan, eso en verdad el judaísmo no somos proselitistas, a nosotros no nos interesa que las personas se estén convirtiendo en el judaísmo, eso es el tratado de Yevamot en el Talmud, no tiene sentido atraer a las personas al judaísmo porque es algo que viene del individuo, ¿ok? Entonces, y eso es para mí es uno de los errores que hace este rabino por allá en Miami, que él en verdad trata de atraer a las personas a convertirse. Eso es una contradicción a lo que dice el Talmud en Yevamot. Porque la conversión es algo que debe venir del individuo. La persona que se quiere convertir, que se convierta, ¿ok? Pero el que no, pues no. O sea, no hay que ni endulzar ni alejar. Todo está en la mesa. Y ese es para mí uno de los errores que, digamos, este rabino en Miami cae, es que él parte de
él parte de la idea de que el movimiento Noájida es una religión. Y él lo dice así, la nueva religión del siglo XX, el noajismo. Perdón, pero esto es simplemente no entender de qué se está hablando. El movimiento Noájida no es una religión, al revés. Los Bnei Noach vienen a romper los esquemas de religión. Ahora, en esto yo estoy de acuerdo con ese rabino en Miami, que si cabe la posibilidad de que aparezca una secta que se haga llamar la religión no ágida, y esto definitivamente tenemos que prevenirlo. No puede aparecer una religión no ágida, no puede existir una religión no ágida, esto sería muy grave. Y si existe, si llega a existir, digamos, hay que hacer lo posible para disolverla, porque no deben haber religiones. Ustedes saben que la Torah se opone a las religiones. Entonces, si en verdad un no ágida, él comprende qué es no ágida, él simplemente no va a ser una religión, ¿ok? Pero nuevamente, esto es profundizando. Entre más la persona profundiza en Torah y más profundiza en estas cosas, él más comprende que el movimiento no ágida no es una religión. Y para mí, este rabino en Miami, ese es uno de sus errores, que él cree que el movimiento no ágida es una religión. ¿Por qué él cree eso? ¿Por qué cree? Porque él dice, no, porque tienen un sidur, el libro de rezos no ágida. Hay un sidur no ágida, un libro de rezos no ágida. Él dice, como tienen un sidur, son una religión. Como tienen matrimonio no ágida, son una religión. Como tienen, yo qué sé, él lo hace, él cree que es una religión. Y miren, matrimonio no ágida, eso aparece en el Talmud de Jerusalén, Talmud Yerushalmi aparece, menciona sobre el matrimonio no ágida, sobre el sidur, o sea, el libro de rezos no ágidas. ¿Saben qué es el libro de rezos no ágida? El sidur no ágida tiene salmos. Es un libro que tiene salmos. O sea, no es muy distinto al sidur de los judíos. La diferencia es que en el sidur de los judíos hay lugares en los que dice Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, que Dios nos ordenó al pueblo de Israel hacer cosas. Pero con el de los noágidas no se ponen porque los Bnei Noach, los no judíos, tienen unas obligaciones distintas al de los judíos. Esa es la diferencia. Entonces, este rabino en Miami, como ve un sidur que está compuesto por salmos para Bnei Noach, noágidas, que a propósito, miren, del modo en que los judíos tenemos una necesidad espiritual, también los no judíos también tienen una necesidad espiritual. El no judío también quiere comunicarse con Dios. En la época en la que existía el templo, los no judíos iban al templo y daban sus sacrificios. En la época en la que, por ejemplo, cuando el profeta Jonás, la ballena, ¿saben? ¿Cuál era el objetivo de él? Ir a Nimvé, un pueblo, para poderles decir que hagan las leyes de Noé y que se comporten bien y que se arrepientan, porque ellos también tienen una necesidad espiritual. Y está escrito que los de Nimvé en verdad se arrepintieron y empezaron a conectarse con Hashem más, siendo no judíos. No se tuvieron que convertir. También en la época de la reina Esther, la misma cosa. El rey con Eliseo, el rey Naamán, también ellos, los no judíos también rezan. El rey Naamán que tenía lepra, él reza a Dios para que se cure de la lepra y se cura de la lepra. Entonces los no judíos también tienen una necesidad espiritual y por eso es que digamos, los grandes sabios de Israel, por ejemplo el Rav Uri Shilky, creo que hay 4 versiones del Sidur de los Bnei Noach. Por ejemplo el Rav Uri Shilky, que es una de las grandes eminencias en el mundo de Torah, es uno de los más grandes sabios de Torah del mundo. Él apoya el movimiento noágida obviamente y él compuso un Sidur para personas que no son judíos. Entonces alguien que no es judío puede tomar de ahí y tiene los mismos salmos que los judíos rezamos. O sea, no es que sea tan diferente. Ahora, ¿qué pasa? Que este rabino por allá en Miami, él dice que el objetivo del movimiento no ágida es prevenir, que él lo hace ver como una conspiración, ¿no? Esto es una conspiración de algunos rabinos malvados, hasídicos. Yo no soy hasídico, señores, yo soy lejos de ser hasídico, ¿ok? Y yo apoyo el movimiento no ágida. Los grandes sabios de Israel no son hasídicos y apoyan al movimiento no ágida. Y también los grandes rabinos hasídicos apoyan al movimiento no ágida. Pero este rabinito, que es un rabinito en Miami, él está a favor, él se opone al movimiento no ágida. Y él dice como una conspiración de algunos rabinos para prevenir que los Bnei Anusim no se conviertan. Señores, nuevamente, miren, les voy a decir, se difundió una carta. La carta dice que
es una crítica a los que se oponen al movimiento no ágida. ¿Y saben quién firmó esa carta? Esa carta la firmaron rabinos como el Rav David Shalem, como el Rav Spangenthal, que son rabinos de muy alta talla y que son rabinos que también convierten. El Rav Shalem y el Rav Spangenthal son rabinos que enseñan a personas que no son judíos para la conversión, que ayudan al movimiento de la conversión, que ayudan a las personas para que hagan su proceso de conversión. ¿Ok? Entonces, para mí eso es lo gracioso de todo, que hay personas que firmaron esa carta, que ellos también están a favor de la conversión de personas que quieren convertirse, pero ellos también están a favor del movimiento no ágida. No es una contradicción. Y para mí, este señor en Miami, este rabino en Miami, él no ha entendido todavía qué es Bnei Noach. Quizás, y yo entiendo que él ha estudiado mucho y tiene sus títulos, pero él tiene que revisar las fuentes. Yo mismo una vez escribí, si tú quieres las fuentes, escríbele al Rav Uri Sherki, que es una gran eminencia de Israel. Le envié el email y le dije, pregúntale a él, todas las preguntas que tú le hagas, él te las va a responder. ¿Ustedes creen que ese rabino de Miami le escribió a Rav Uri Sherki? No le escribió simplemente porque no le interesa saber. Él no quiere las respuestas, él en verdad no pregunta por saber. Por ejemplo, él dice, denme los precedentes del Sidur no ágida. Entonces pregúntele al Rav Uri Sherki, solo escríbele y pregúntele cuáles son los precedentes del Sidur. Él no le va a preguntar porque no le interesa. Lo que él quiere es que personas que tienen un apellido, yo qué sé, un apellido sefaradí o un apellido que la persona cree que es sefaradí, quieren que se convierta. Ese es su interés principal y está bien, nuevamente. A Jacob, a mí no me interesa, en verdad me importa un bledo, el que se quiera convertir, que se convierta, y el que no quiere convertirse, que no se convierta. Así de simple, ya, no pasa nada. Pero si hay personas que no son judíos y en verdad quieren mantener su identidad como no judío, porque hay muchas personas así, hay 7 billones de personas en el mundo, y al final de los días, cuando llegue el Mesías, todos van a creer en Dios, ¿verdad? Porque eso dijeron los profetas, que Dios va a ser uno en el mundo, que su nombre será uno. Entonces, ¿van a haber 7 billones de judíos? No, simplemente no. O sea, los judíos no somos una religión que cree que todo debe ser homogéneo y todos deben pensar igual. No es así. La persona que no se quiere convertir no se tiene que convertir. Pero lo que sí recomienda la Torá es que cumpla las leyes de Noé. Eso es todo. Hasta ahí. Ahora, nuevamente repito, lo que sí estoy de acuerdo es que las personas no se inventen una religión llamada noajismo. Eso sí sería un peligro, pero estoy seguro que eso no va a ocurrir porque hay muchos grandes sabios que están, digamos, guiando a los noajias, a los Bnei Noach, ¿ok? Yo, por ejemplo, yo trato de dar mi parte, yo trato de, cuando me hacen preguntas, trato de guiarlos para que en verdad no caigan en ese error de inventarse una nueva religión. Entonces, en eso yo puedo llegar a estar de acuerdo con él, pero en decir que el movimiento noajida no existe y que es un invento del siglo XX, eso es un error, porque las leyes de Noé es algo milenario, es algo, o sea, las leyes de Noé se dieron antes de la Torá, y todo el concepto de que de que los Bnei Noach existan y todo eso es algo muy, muy antiguo. El hecho de que se congreguen en comunidades, ¿qué tiene de malo? Miren, ¿por qué las personas se congregan en comunidades? Porque comparten los mismos ideales. Del modo en que, yo qué sé, las feministas tienen su grupo feminista, tienen su comunidad feminista y yo qué sé, también este rabinito en Miami, los Bnei Anusim o los que creen que son Bnei Anusim se reúnen con él. Está bien, también los que son Bnei Noach y en verdad quieren seguir valores monoteístas sin la necesidad de convertirse al judaísmo, pero quieren seguir los valores de la Torá y aprender del pueblo de Israel y comprenden que Israel tiene luz para las naciones, pues ¿cuál es el problema? Que personas con el mismo interés en común se reúnan. ¿Hay algún problema con eso? No. Y eso se llama una comunidad no ágida. Eso es todo. Ese es todo digamos, el trauma que tiene este rabino en Miami. Ahora, nuevamente les hago un resumen de todo lo que hemos hablado. Se difundió una carta. A mí personalmente me da igual lo que diga la carta o lo que no diga la carta. Pero el hecho de que haya un rabino que se oponga a los noágidas, a mí me duele. ¿Por qué me duele? Porque, no sé, como que me da la sensación de que este rabino
tiene un, no sé si un desprecio por los no judíos o algo así, perdón decirlo, no sé si es verdad, espero que no sea verdad y es posible que no sea verdad, solo a mí me da esa impresión y estoy casi seguro que no es verdad. Este rabino obviamente no odia a los no judíos, sino que el hecho de que este rabino en Miami quiera convertir, tenemos que convertir, que todos los que tienen un apellido sefardita hay que convertirlos. No necesariamente, quizás hay personas que están muy bien siendo no judíos y siendo monoteístas, y eso está bien, eso no pasa nada. Entonces esa obsesión por borrar la identidad de los no judíos a mí sí me parece que es algo negativo. Por eso es que a mí me duele que hayan personas que se oponen a los no ágidas. Bueno, hay personas, solo está él, de hecho es el único rabino que se opone a los Bnei Noach. Y miren, el pueblo de Israel siempre hemos sido un pueblo que hay muchas opiniones sobre un mismo tema, siempre. Por ejemplo, yo qué sé, cómo se debe hacer kiddush, la bendición del vino en Shabbat. Entonces hay diferentes opiniones sobre este tema, pero se suele ir la opinión que es aceptada es la opinión de la mayoría, el consenso. ¿Por qué? Porque eso es la tradición oral. Si alguien tiene alguna tradición distinta, pues es una idea distinta y está bien. Se le respeta siempre y cuando haya, digamos, este debate. Este rabino en Miami es la única opinión que va en contra de todos los grandes sabios de Israel que sí apoyan el movimiento no Él es el único que no lo apoya. Y por mí está bien, porque a mí me gusta que hayan muchas opiniones y me gusta que exista este debate, pero, pero lo que me duele es que él lo haga de forma denigrando a los noajidas. Eso sí me duele porque, miren, hay personas que no son judíos, cumplen los preceptos de Noé y está bien. No hay que denigrar ni nada. No entiendo cuál es el afán de tratar de homogenizar a la humanidad, ¿ok? Entonces espero que haber aclarado sobre este tema, que es lo que se está hablando en las redes en este momento sobre temas de Bnei Noach. Y bueno, hasta aquí. Un saludo a todos. Berajot, bendiciones a todos los noajidas. Sigan en ese buen camino. Y ya saben que al fin de cuentas ustedes deciden su destino. Nosotros estamos aquí para apoyarlos a ustedes, para apoyarlos en verdad en lo que ustedes decidan hacer, siempre y cuando lo hagan en el camino correcto, valores monoteístas, con el fin de ayudar al mundo, con el fin de ser mejores personas. Y bueno, ayuden a todos, sean buenas personas y Shavua Tov.